Oye, ahora que has dicho lo de performar antes, y bueno, que lo estamos diciendo, que se ha aprobado la ley trans. Sí. Y yo he visto, me gustaría saber tu opinión sobre esto, porque yo he estado viendo a varios caballeros y gente en YouTube diciendo, pues ahora me voy a poner en el DNI que soy mujer, porque todo lo que tengo que hacer es ir Bueno, ahora. yo la ley trans entera, al no ser abogado ni diputado ni trans, no me la he leído entera. Pero sí que creo que posiblemente sea una ley necesaria, sobre todo para las personas trans. Y además es posible que es una ley que se quede corta, ya te digo, no me la he leído profundamente, pero que se quede corta en las reivindicaciones históricas del colectivo de las personas trans. Dos cosas respecto a lo trans. Para hablar de lo trans, habría que hablar con personas trans. Yo recomiendo muchísimo... yo creo que lo trajiste tú aquí a Miquel Misé. Sí, vino aquí Miquel. Pues que vuelvan a verse lo que te contó a ti Miquel Misé y leer sus libros. Y luego también otro libro que hay que yo recomiendo es ¿cómo se llama este libro? Te lo voy a decir. Bueno, son unas fotografías y unas entrevistas de Mar Llop, que fue una mujer trans. Familias trans se llama Construcciones identitàries. Está en catalán, pero bueno, el catalán tampoco es tan difícil. De Mar Llop. Esta fue una activista trans que murió desafortunadamente demasiado tempranamente. Y entonces yo me remito a eso. Porque yo en lo de lo trans tengo la sensación de que se habla sin haber escuchado a los afectadas, a las afectadis, a los afectados. Entonces, que es una cosa que pasa muchísimo ahora, de hablar sin conocimiento de causa, pero además que eso estaría divertido, porque eso puede ser hasta fantasioso, hablar sin conocimiento de causa. Bueno, tú coges a un niño de 3 años y sin conocimiento que no tiene conocimiento de causa, por ejemplo, de astrofísica, le preguntas por astrofísica y el niño hace unas cosas que son maravillosas. Ese tipo de fantasía de hablar sin conocimiento de causa, pero y al tuntún y a la deriva de forma dadaísta y tal, eso a mí me parece extraordinario y es magnífico, pero a ver de dónde viene ese discurso, ¿no? Porque es una cosa de un niño de 3 años o por ejemplo, coges a una persona que no sea... Bueno, es decir, que... Hablar por hablar está bien, pero también es verdad que muchas veces hablamos por hablar y le estamos contando una milonga, le estamos contando a una persona que es astrofísica, sin tener ni idea de astrofísica, le cuentas a un astrofísico lo que es la astrofísica. Oye, pues no. Entonces yo, respecto a lo trans, creo que hay que escuchar a las personas trans. A mí me da la sensación que en líneas generales las personas trans... y además hay muchísima información, quiero decir que hay muchísima información, lo que pasa es que no sé si... Pero hay que iluminarla bien en el sentido de que hay que acceder a ella, se puede acceder a ella y es barato, quiero decir que no es caro, que han contado su experiencia humanoide de lo que es ser trans, etcétera, etcétera. Además las personas trans son gente muy generosa porque... Y eso pasa con otros colectivos, porque para explicarnos a los demás y hacerse entender y hacerse cuidar y cuidar, etcétera, 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 para hacer eso utilizan su propia experiencia, su propio cuerpo, su propia imagen, que la ponen al servicio de ese relato que tiene que ser para los demás clarificador. Eso es un gesto de generosidad, digamos, porque ¿qué colectivo, qué persona hay? Tú, por ejemplo, para contar quién eres, tienes que poner el cuerpo, tienes que poner tu intimidad al servicio de los demás, tienes que ofrecerte hasta ese nivel para que los demás te puedan entender. No hace falta que respondas. No. Y eso las personas trans lo tienen que hacer constantemente, contestar preguntas íntimas de límites insospechados, mostrarse, demostrarse, volver a mostrarse y demás. Bueno, entonces, yo creo que en todo esto, porque ya lleva esto tal, dos cosas creo. Una, que hay que escuchar a las personas trans, o sea, hay que además, insisto, hay muchas que son muy generosas y lo cuentan todo tantas veces como haga falta y en un lenguaje perfectamente clarificador para que nos llegue el mensaje perfectamente. Y entonces cuando tú escuchas a una persona trans contarte su historia, la de su colectivo, las reclamaciones históricas que tienen, en qué situación viven, ellas o los compañeros o compañeras que tienen a su alrededor, etcétera, etcétera, pues entiendes que la ley trans es una muy buena ley y que posiblemente llegue tarde. Afortunadamente ha llegado
pero podría haber llegado antes, ¿no? Y es para todos la ampliación de derechos, así fuera de un mini colectivo, 2 personas, 3, 4, no sé qué tal. La ampliación de derechos, yo creo que del colectivo trans es la ampliación de derechos de la democracia española, de la democracia europea. Entonces eso es fundamental. Eso por un lado. Y luego, con la cuestión de lo trans y de una serie de polémicas que ha habido y artículos y dudas, que yo creo que hay muchísimas dudas respecto a eso, que a mí me parece que son soberanas. Quiero decir que está muy bien tener dudas y hacer preguntas, ¿no? Pero esas preguntas hay que hacerlas a las personas adecuadas, a las personas que tengan respuestas cabales y que sean respuestas de calidad, perdón. Y, igual que la pregunta tiene que ser de calidad y tiene que ser sosegada y en un marco sosegado y demás. Bueno, pues dicho esto, a mí me da la sensación que muchísima gente se ha preocupado muchísimo de esto de la ley trans y ha habido como un nervio alrededor de este tema que explica muchísimas otras cosas que no sé cuáles son. Podríamos rascar y ver qué es por qué levanta tantas ampollas este tema y a quién y por qué. Pero a mí me parece que yo no veo que la gente utilice toda esa energía, muchas veces con rabia, muchas veces muy elaborado, muchas veces con muchísimos medios de todo tipo para otros temas. Claro, deberíamos preguntarnos por qué ha preocupado tanto y a quién este tema de lo trans, que además es un tema que a la vista está que no es amenaza a nadie, porque da la sensación que ahora todo el mundo se va a poner en fila a cambiarse de sexo, no sé cuántos, y eso no va a pasar. Bueno, no va a pasar, y si pasa, ya tenemos a la ley para que pase bien y para que pase bien, claro. Sí, pasó el otro día en el Parlamento que salía diciendo, no me acuerdo, una diputada, es que no me acuerdo de quién era, que decía, es que no me acuerdo ni quién era la mujer, pero está diciendo que esta ley trans, igual que las políticas que estaban habiendo ahora de inclusión y tal, estaba creciendo de forma alarmante los casos de homosexualidad. Eso, todas las estadísticas, eso primero que no es verdad, pero luego sí que es verdad que lo que sí que es verdad es que de esa realidad lo que pasa, lo que sí que realmente pasa, es que la gente probablemente sí sea más libre y más experimental. Y eso va a ser así. Va a ser así. El otro día leía yo un artículo en el Quaderns del País, que es la edición, es un cuaderno cultural que hay en el periódico El País. Es en catalán, pero vamos, insisto que el catalán tampoco es tan difícil, que es una lengua romance, ¿no? O sea que no. Yo creo que era un tal Borràs, ahora no recuerdo, bueno, porque hoy estamos grabando esto que es en febrero, ¿verdad? Pues esta semana va a hacer 80 años, me parece, del suicidio de Stefan Zweig. Digo 80, pero me parecen pocos. Bueno, que se suicidó en Brasil. El caso es que en este artículo del Quadern hacían un paralelismo entre la situación actual de la Unión Europea y lo que había sido el Imperio Austrohúngaro. Yo no sabía que eso funcionaba tan que así, que el Imperio Austrohúngaro era tan habilidoso en bajo un mismo paraguas, un paraguas imperial, en cualquier caso, pero bajo un mismo paraguas recoger tantas identidades, tanto que es el pueblecito, particularidades, porque yo ahora ya no hablaría, ya creo que estamos en el 2023 y en lugar de identidades hablaría de particularidades. A mí me gusta más. Las particularidades, la gente cada vez ha descubierto quiere ser particular, y porque tenemos muchas particularidades dentro que podemos sacar o no podemos sacar, o la vida da para mucho o para poco, depende, ¿no? Y uno decidirá qué particularidad quiere sacar a colación. O sea, voy con esta particularidad, venga, haga un juego, señoras, pues yo con esta, yo con la otra, no, ahora me retiro y tal. Bueno, pues y eso además tiene es así, es así, pero es así históricamente por 2 motivos, creo yo. Esto es una cosa que me he hecho yo, una teoría, que es, primero, por la sociedad del consumo y pop, en el que nos han dicho, fíjate, si tú vas al súper, hay 6.000 firmas de soja
O arroz, bomba, bumbi, pum, pam, pum, pum, pum. O donete de chocolate, donete con rosa, donete con cervezas. Sí, sí. No. 6 con una malta, sin malta, artesana, pero no artesana, pero menos, pero viene de Andalucía, la otra que viene de cervezas, con muchísimas particularidades. En el súper, la sociedad de consumo nos ha enseñado desde hace 50 años, poniéndome rata, pero 50 años, que podemos escoger mucho, hay mucho. Y luego otra cosa que ha pasado, eso, lo de la sociedad de consumo, que da muchas posibilidades. Y luego también está lo de la psiquiatría, lo de la psicoanálisis y la terapia en general. Que la gente ha explorado desde Freud y compañía, la gente explora su propia cabeza, y en la cabeza aparecen particularidades, aparecen formas de vida. Luego lo del viajar, es que la misma revolución de los transportes hace que tú viajes y vayas por el mundo y dices, pero esto que hace este señor aquí en Marruecos, esto también lo podría hacer yo, o yo me podría vestir así, o yo podría hacer esta actividad, o esta práctica sexual, o esta forma de andar, o este idioma.